Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, estamos de regreso y vamos a conversar a esta hora con Eduardo Quiroz, abogado y ex precandidato a la presidencia por la libre postulación. ¿Cómo está, don Eduardo? Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique. Al igual que tú y que toda la audiencia, con estas alegrías que en medio de tanta incertidumbre nos da la selección. Así es, ha sido una excelente victoria el día de anoche. Oiga, habíamos quedado en un tema, pero empecemos por lo último, lo más reciente. El presidente dio unas declaraciones anoche, algunos lo tomaron en un tono de amenaza, habló de una consulta al procurador. ¿Qué nos deja nuevamente? ¿Sería que la cuarta vez que el presidente se dirige a la nación? Bueno, mira, yo empezaría con algo tal vez anecdótico, pero que me sirve para poder después hacer algún planteamiento más formal. A mí me sorprendió el anuncio, el mensaje del presidente de la República en un lugar público. Y para poder verlo me tuve que acercar a una televisión donde había muchas personas viéndolo. Y en medio del mensaje, un señor mayor, un panameño que se nota que ya es una persona mayor, le grita a la televisión: no me regañen. Y la verdad es que me impactó mucho, porque estábamos todos prestando la atención al mensaje, pero la reacción de este señor encarna un poco, yo creo, lo que los panameños sentimos en el día de ayer. Un presidente que sin ninguna empatía se refiere a la situación del país de una manera que demuestra nuevamente mucha desconexión con la realidad, pero encima de eso, en una actitud de cierto nivel de arrogancia, de regaño hacia un pueblo que ya soporta un mes de esta crisis que no fue causada por el pueblo panameño. Un mes de esta crisis que fue causada casualmente por las autoridades, por el gobierno, por el ejecutivo, por la forma en la que la asamblea impuso este proyecto de ley. Sobre el mensaje en sí, yo señalaría rápidamente dos cosas. Una es: no hay claridad sobre hacia dónde va el país. Cuando se escucha al primer mandatario, se espera un mensaje en el que haya una orientación, en el que haya una hoja de ruta. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Cuáles son las acciones que el gobierno va a tomar para la reactivación económica? ¿Cuáles van a ser las acciones que el gobierno va a tomar una vez se emita la decisión de la Corte Suprema? Independientemente de que hoy en día creo que es bastante claro que el fallo va a ser un fallo de inconstitucionalidad si la Corte mantiene su criterio que ya ha emitido, pero no hay una orientación sobre el día siguiente. Entonces, evidentemente, esa incertidumbre que se agrega a la situación desastrosa que se vive en las calles no es el mensaje pues que yo creo que el país estaba esperando. A mí me preocupó mucho más, ¿sabes? Que esta mañana nos habló Publio de Gracia y le preguntaba, bueno, pero una vez si el procurador hace la consulta sobre el presidente, si se puede derogar la ley, van a ustedes a solicitar a la Asamblea. Me dice que, bueno, que hay que entender que no necesariamente la opinión del procurador era vinculante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué ocurrió realmente anoche? Bueno, fíjate algo que me parece muy interesante. Es la tercera vez que el presidente de la República dice ante el país que él va a respetar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo realmente me sorprende mucho esta declaración, porque eso no es un tema que el presidente de la República es discrecional para el presidente de la República. La decisión de la Corte Suprema de Justicia la tenemos que respetar todos, autoridades y ciudadanos. Entonces, pararte a decir voy a respetar lo que tengo que respetar no es una gran noticia, no es una sorpresa. Y ahora plantear este tema sobre ese caso específico que mencionas del pago que ha realizado Minera Panamá y que el gobierno ha ordenado asignar a una cuenta restringida en el Banco Nacional, es un mensaje todavía más incomprensible por dos razones. Una, por la que plantea, le pide una opinión al procurador, pero esa opinión al procurador es una opinión que claramente no es vinculante. O sea, como te ha dicho el director de ingresos, pueden acatarla como no acatarla. Ya vimos que la anterior opinión no la acataron.
que fue cuando el procurador le dijo que el contrato tenía que ir a licitación. Pero lo segundo, que es más complejo, y a esto hay que meterle, ¿sabes?, cabeza y atención, es que esos recursos que se están poniendo en una cuenta restringida corresponden a dineros que ya fueron, de los cuales ya se benefició Minera Panamá. O sea, es un pago al país que el país estaba esperando. No es un dinero que puede ser devuelto a la minera, que pareciese que es lo que Cortizo está planteando. Ah, no, congelemos esto aquí porque no sabemos cuál va a ser la suerte y tal vez lo voy a tener que regresar. Es que ese dinero no hay forma, no habría forma que regresase a las manos de la minera porque le pertenece al pueblo panameño. Entonces, ¿cómo no disponer de él en una situación en la que estamos? Por supuesto, con la falta de credibilidad que hay, me imagino que esta decisión guarda relación con eso, ¿no? Ahora, y era exactamente eso lo que llamaba, se entendió el mensaje, la gente, era, ese uno era el mensaje y el otro era que si se aceptaba el dinero, también se estaba aceptando la legalidad del contrato por parte del Estado panameño. También valdría eso. Son dudas que se surgen a la Claro, gente, que no claro. conocen. Por eso iniciaba diciendo que es un tema complejo y no se explica en media frase, diciéndole al Claro. país, hemos recibido los dineros y los hemos mandado a meter en una cuenta restringida. ¿Y dónde está la respuesta a todas las otras preguntas que nos planteamos? Después sale un mensaje, un comunicado del MEF diciendo, ah, no, son 524 millones más los 4 millones que se le han pagado a los municipios y demás. Yo me pregunto, y fíjate este detalle, el presidente de la República no tiene autoridad sobre la administración de los recursos municipales. Los distritos tienen completa autonomía por disposición constitucional con respecto a sus finanzas. Entonces, ¿qué van a hacer los municipios que han recibido estos fondos también? ¿También los van a meter en una cuenta restringida o ellos sí los van a disponer? Entonces, esa falta de coordinación. O sea, tenemos un gobierno que no habla con nadie. El mejor ejemplo de eso fue el referéndum, que se le inventaron un referéndum y no habían ni siquiera hablado con los magistrados del Tribunal Electoral, que es la institución que lo tendría que ejecutar. Entonces, hoy tenemos la misma situación. Hay coordinación con esos municipios, se va a actuar de la misma manera. Pues queda uno con una duda enorme y en retrospectiva es lo que el presidente ha venido enviándonos como mensaje de manera reiterada, que cada vez que habla al país quedan más incertidumbres, genera descontento, no aclara las situaciones y más bien se produce una repulsa, un rechazo hacia el mensaje que agrava la situación. Entonces de ahí es de donde yo he dicho que este gobierno ha perdido su legitimidad funcional. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene una legitimidad producto de haber ganado las elecciones. Esa legitimidad está ahí y esa la acompaña hasta el 1 de julio del 2024. Pero hay otra legitimidad en democracia, que es la legitimidad funcional. Y es que usted pueda resolver los problemas para los cuales fue designado, para los cuales fue escogido. Y ese el gobierno lo ha perdido totalmente. Porque no vemos un gobierno que resuelve los problemas, sino más bien que cuando sale agrava los problemas. Ahora, dicho todo esto, leía su artículo en Estrella y el presupuesto. Ahora, ¿cómo queda? Estamos pendientes de si puedo tocar la plata que pagó la minera, no la puedo tocar. Hay un presupuesto inflado que dependía mucho de lo que iba a pagar Minera Panamá. ¿En qué escenario nos encontramos para el próximo año en cuanto al presupuesto? Yo he querido con esa publicación encender una alarma, porque independientemente de la grave crisis en la que estamos, hay otras cosas que también se van sucediendo a las cuales hay que prestar la atención. Y esa alarma es porque si el gobierno no toma la decisión correcta con respecto al presupuesto para el 2024, podría ser gasolina para el fuego. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque el presupuesto tiene unos tiempos constitucionales en los cuales debe elaborarse, debe presentarse y debe aprobarse. Ese proceso incluye que el Ejecutivo lo elabore y lo presente a la Asamblea y que la Asamblea lo apruebe. Sabemos, uno, que las sesiones ordinarias de la Asamblea terminaron el 31 de octubre y que el presupuesto no se aprobó. Sabemos también, esto no es muy conocido, pero también sabemos que la Asamblea terminó la discusión en primer debate, las llamadas vistas presupuestarias,
Sí. y envió al Ejecutivo una resolución pidiendo un aumento del presupuesto en 780 millones de dólares. O sea, 200 y pico millones de dólares más que lo que recibió ayer Oh, el gobierno, para que tengamos una idea. Que de esos 780 millones que está pidiendo a adicionar la Asamblea, hay 54 millones de dólares que la Asamblea quiere que se destinen al programa de descentralización, que sabemos que ha significado clientelismo, politiquería. O sea, que están pensando en la elección. Bien, esta resolución, ¿dónde está? Esta resolución está en el Consejo de Gabinete, o sea, de manos del ministro de Economía y Finanzas, pendiente de decisión del Consejo de Gabinete. Pero, ¿qué pasaría si el gabinete no discute la solicitud de la Asamblea, la alocada solicitud de la Asamblea, diría yo, y tampoco convoca a la Asamblea a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto? ¿Qué pasaría? Aquí se produce una confusión, y es que muchas personas piensan que entra a regir el presupuesto del año anterior, pero no es así, Enrique. ¿no? ¿Por qué no es así? Porque la Constitución tiene dos supuestos. El primer supuesto es si la Asamblea rechaza el presupuesto. Se vota y se rechaza. Si se rechaza, entra a regir el presupuesto del año anterior. Pero el otro supuesto es si la Asamblea no lo vota. O sea, si no hay votación, si la Asamblea no se pronuncia. Si la Asamblea no se pronuncia, entonces la Constitución dice, entra a regir el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo presentó a la Asamblea. Oh. Es muy conocido porque en realidad no se ha dado. El único precedente de rechazo fue en el 2001 y entró a regir el del año anterior. Entonces la gente tiene un poco eso en la cabeza. Creo que era Mireya Moscoso la presidenta, ¿no? Sí. En la administración Moscoso. Sí. Y la situación que se estaría dando ahora, si no se convoca a la Asamblea, es que entraría a regir el proyecto. Y ese proyecto de presupuesto ya tiene 5.500 millones de dólares, 5.500 millones de dólares más que el presupuesto anterior. De lo cual, evidentemente, le queda a uno la sensación que es un presupuesto abultado, un presupuesto inflado. ¿Por qué? Y bueno, esa pregunta me la tendrías que hacer. Sí, no, por lo de la minera, me imagino, ¿no? Que estaban contando con ese 5% de Producto Interno Bruto. Bueno, por varias razones. Una de ellas es que evidentemente el presupuesto habría sido elaborado con la premisa de que ese contrato iba a aprobarse, que íbamos a tener, que el país iba a tener los ingresos de la minera y que el país iba a tener los ingresos adicionales que se producen alrededor del contrato de la minera. Pero habría otra explicación para este presupuesto tan inflado. Y es que existe una norma de ejecución presupuestaria, y sé que estos son temas a veces muy detallados, pero es interesante. Hay que conocerlo, sí. Es interesante conocerlo, porque sé que sorprende. Y es que hay unas normas de ejecución presupuestaria que establecen que el presupuesto durante el año fiscal, donde hay elecciones, o sea, los años electorales, solamente se puede ejecutar el 50% del presupuesto durante los primeros 6 meses. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma la precaución de que como durante los últimos 6 meses del año va a haber un nuevo gobierno, cuando ese gobierno llegue, no tenga las arcas vacías. Entonces, ¿qué es lo que pasó en mi opinión? En mi opinión, inflaron el presupuesto para poder utilizar más recursos los primeros 6 meses del año, que es el periodo electoral. Y esto sería escandaloso que se diera si se utiliza la artimaña esta, la jugarreta esta, de aprobar el presupuesto por vía de gabinete, quedándose con el proyecto de presupuesto. A mí me preocupa entendiendo lo abultado, es de dónde va a salir ese dinero. Nos endeudaremos más, será más deuda, y tendrían que ir a pedir más préstamos porque ya no estamos quedándose en una parte de los fondos. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? Es la preocupación. Yo le describo allí lo siguiente: el incremento del presupuesto, el aumento del presupuesto de 5.500 millones de dólares es el doble o más del doble de lo que el Canal de Panamá le va a aportar al país el próximo año, de lo que está presupuestado, porque ya el presupuesto del canal se aprobó. Sí. Ese sí está aprobado. Y establece que el aporte del canal va a ser de 2.000 y tantos millones de dólares. O sea,
Está hablando de un incremento que es el doble de lo que el canal le va a aportar. Y ya el próximo año el canal va a aportar un poco menos que lo que aportó el año pasado. Entonces, sí, pareciese que van en una apuesta hacia el endeudamiento, hacia mayor cantidad de empréstitos, lo cual agrava más la situación macrofiscal del país. Yo estoy también preocupado, y lo digo con franqueza, que este abultamiento del presupuesto lleve al país a finales del mes de junio, julio, cuando entre la nueva administración, sea quien sea que gane las elecciones, a una situación de crisis fiscal en la que en realidad el Estado panameño no tenga recursos para poder cumplir con sus obligaciones. No estoy hablando solamente del servicio de la deuda, estoy hablando también del cumplimiento de las obligaciones internas a proveedores, la planilla del Estado, las obligaciones del gobierno. Y eso le ocasionaría, unido a la situación de la Caja del Seguro Social, que también empieza a entrar en crisis, una bomba perfecta a la nueva administración. Muchas gracias, don Eduardo Quiroga, por compartir este análisis del presupuesto y también, ¿no?, de lo que habló el presidente. Vamos a estar pendientes de qué ocurre al final. Gracias, saludos. Como lo que tenga buen día.